Yo siempre me motivo con mis padres para apoyar y darles lo mejor. Siempre fue ese motivo por el que trabajo. Mi nombre es Aníbal Quinto Sánchez. Yo tengo 22 años. Yo estudio la carrera de educación en general en la especialidad de desarrollo ambiental. Yo escogí la carrera de educación porque desde pequeño siempre me gustó enseñar a los demás. Yo tenía 19 años cuando comencé a emprender. Necesitaba dinero para cubrir mis gastos de la universidad porque no conseguía trabajo. Entonces emprender fue la mejor opción. Mi emprendimiento es vender chanfainita con tallarín. Yo, como vendo café con leche y pan, preguntaba qué quisieran comer en las mañanas. Cogí chanfainita con tallarín y también a un precio muy accesible, que es a 5 soles. Puede poquito a poquito conseguir más clientes. Todo esto casi lo hago por mis padres. Eso me motiva a ir. Mis principales retos fueron quitarme un poco de la vergüenza de vender en público, porque yo antes era un poco introvertido, muy tímido. Otros retos era estudiar y trabajar al mismo tiempo. Siempre me planifico cada semana qué horario voy a tener y qué tareas están y en qué momento lo puedo hacer las tareas, en qué momento puedo trabajar. Y ahora que estoy en vacaciones, sí me levanto a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para procesar todo esto y termino mi jornada a las 12. Almuerzo y a las 3 estoy preparando los panes y café. Y yo estaba en la necesidad de encontrar un teléfono para los pagos digitales y venderlo en códigos QR, porque actualmente todo es digital. Yo fui a un sitio donde tienen celulares para PayJoy y todo fue muy fácil y muy rápido. Solo me pidieron el DNI y la cuota inicial. Yo no cuento con dinero así en efectivo, grandes montos, entonces pagarlo de poquito a poquito tampoco no se siente mucho. Tuve mi segundo financiamiento, lo terminé de pagar también todo puntual. Cuando emprendí ya hubo más estabilidad y más comodidad en lo que es sacar buenas notas. Tengo espacio para estudiar y tengo espacio para trabajar. Desde diciembre dije a mi mamá, voy a comprarle moto a mi papá. Como a mi papá le duele su rodilla, como es un poco cortito, entonces le compré la moto, ya que todos los cambios están en la mano y como está cerca, es perfecto para él. He sentido que me he superado desde que inicié a emprender. Mis padres siempre estaban muy orgullosos de mí. Mi sueño más adelante es empezar la carrera de medicina, porque yo siempre también quise ser médico. Le diría a las personas que estudian que no sean conformistas y que las oportunidades no llegan por sí solas, sino que tienen que salir a buscarlas. Sí, PayJoy cree en mí.